Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. La pintura del mal de ojo. Te invito a que pases a mi Instagram. Lo encuentras como Leyendas de Aquí y Allá. Como ya lo había mencionado con anterioridad en algún otro video, el mal de ojo es una creencia popular alrededor del mundo, en la cual se dice que existe una aura penetrante y oscura que emite una persona mediante la mirada. En la antigua Grecia se decía que era proveniente de alguna mujer que hiciera brujería, pero esas creencias fueron modificándose a lo largo del tiempo, y en muchos de los países en los cuales se cree esta maldición, ya que se menciona que una persona con una energía pesada, si observa a otro ser vivo un tanto vulnerable o indefenso, como alguna planta, un bebé, alguna persona, incluso algún animal, este ser vivo puede llegar a tener múltiples afecciones. Puede ser desde fiebre, vómito, migraña, dolor de huesos, falta de apetito, sueño e incluso llegar a la muerte. Y que hay personas quienes saben que poseen esa energía. Incluso muchas de esas personas no buscan dañar a ninguna otra persona con el poder de la mirada. Es por eso que en ocasiones, cuando observan a un bebé, le tocan el cabello al bebé para no hacerle mal de ojo. Pero hay otros escenarios totalmente diferentes, pues hay personas que sí saben que tienen la energía y observan con tal envidia, desprecio, ira, enojo, venganza, envidia, pues es con toda la intención de desear un mal a ese ser. Pero ya más en contexto con esta maldición, vayamos a este relato del día de hoy. Antes de comenzar, por favor, permíteme agradecer a quien nos hizo llegar este relato, al cual se le hizo una adaptación, quien fue Gerardo Martínez, seguidor del canal, a quien le mando un gran saludo. Continuamos con el relato. Dulce y Ricardo eran una pareja de esposos, mismos quienes tenían una excelente relación. Tenían 3 hijos pequeños, ya que desde que se casaron decidieron rápidamente tener hijos. Esa pareja de esposos, cuando decidieron juntarse, realmente no tenían mucho dinero. Sin embargo, el ímpetu y el amor que sentía el uno por el otro era bastante grande, y así fue que vivían en un pequeño departamento, en un lugar humilde, con una renta bastante económica, y ambos trabajaban para tratar de sacar las obligaciones y los gastos de la casa a flote. Esa pareja de esposos era bastante trabajadora, y así fue que pudieron emprender y poner un local donde vendían helados, paletas de hielo y aguas frescas. Ese lugar cada vez se aclientaba más, y al pasar los años cada vez les iba mejor. Incluso abrieron una segunda sucursal y financieramente estaban bien, sin llegar a ser ricos ni mucho menos. Pero independientemente de que les iba bien, al estar trabajando de una manera informal, se les complicaba el comprar una casa. Y así fue que la madre de Ricardo les propuso que podrían construir arriba de su casa un tercer piso, y ahí podrían vivir como un tipo de departamento, puesto que era un lugar bastante amplio, y sin problema alguno podrían fincar una vivienda digna. Y justo fue lo que hicieron. Hicieron la inversión, contrataron a albañiles para trabajar en la finca, y posteriormente, a los meses, ya tenían un lugar
dónde vivir esa familia sin necesidad de seguir pagando ninguna renta. Esa familia estaba muy emocionada por estrenar su nuevo hogar, y para Ricardo incluso era aún más, pues tendría la oportunidad de regresar a su antiguo barrio de la infancia. Así que cuando hicieron la mudanza, fueron a comprar cosas que les hacían falta. Decidieron cambiar de muebles, comprar muchas cosas nuevas para las habitaciones de sus hijos. Pero como el presupuesto para todo ese tipo de cambios de decoraciones era limitado, muchas ocasiones iban a bazares donde vendían cosas ya usadas pero en muy buen estado. Cosas como lámparas, cuadros, sillas, cosas para niños, algunos productos de línea blanca. Un día, esa pareja se encontraba en una gran venta de bazar. Dulce vio un cuadro. Era una pintura pintada al óleo. No tenía ninguna firma del artista, pero era una pieza de arte que le llamó fuertemente la atención. Esa pintura era un ojo, un tanto realista y un tanto surrealista a su vez. Era un ojo, un gran ojo que proyectaba misterio, proyectaba incertidumbre y generaba un tipo de incógnita un tanto envolvente. Fue así que Dulce lo compró para ponerlo en la sala principal, y así cada invitado que fuera a la casa lo podría ver. Ese gran ojo misterioso y penetrante. Al igual podría ser un tema de conversación. Era así que ese nuevo hogar le darían vida comprando varios cactus para la decoración interna del lugar, al igual plantas y flores. Llegó el día de la mudanza y todo era un verdadero caos, pues cargar los muebles, tirar muchas cosas viejas que ya no querían, meter en cajas tantos documentos, recuerdos, cosas importantes, tanto burocráticamente como sentimentalmente. También llevar las cosas nuevas que habían comprado. Así era que los días, y poco a poco, a esa casa le iban dando forma. Trataban de hacer una buena decoración en general. Esa familia en sí ya estaba bastante complacida con ese logro, pues por fin tendrían ese sueño cristalizado. Así era que la casa tomaba forma, e incluso el padre de familia les compró un conejito a sus hijos para que jugaran en esa casa y diera todavía más vida y felicidad al sitio. Cuando todo se encontraba acomodado y en orden, decidieron hacer una especie de reunión para poder mostrar su nueva casa con sus familiares y amigos. Hicieron una deliciosa comida para sus invitados y amigos. Y efectivamente, el cuadro del ojo era todo un éxito, pues todo el mundo hablaba sobre el misticismo que emitía y emanaba el cuadro, y sobre lo atrapante que resultaba. Sin embargo, después de ciertos días, comenzaron a ocurrir ciertas cosas, las cuales comenzaron a pasar en ese hogar. Eran cosas totalmente atípicas. Una mañana, esa familia, cuando recién comenzaba su día a día, despertó con la sorpresa de que todas las plantas que decoraban ese sitio habían muerto. Plantas desde cactus, flores y las plantas en general que hacían del sitio un lugar más alegre, estaban totalmente secas de un día al otro. Era bastante sorprendente para los integrantes de esa familia que de una manera casi instantánea hubiera ocurrido eso y que ninguna planta de esa casa hubiera sobrevivido. Se cuestionaban si tal vez algo en el ambiente les hubiera envenenado y se preocupaban evidentemente por ese factor.
y que lo que hubiera afectado a esa vegetación no les estuviera afectando a ellos también. Esas plantas las tiraron y así trataron de continuar con su vida en pareja. Sin embargo, las cosas para esa familia no iban de lo mejor, ya que las ganancias de sus locales habían disminuido considerablemente y estaban hasta el cuello en deudas, ya que habían gastado mucho dinero para poder levantar esa finca. Un día, mientras Ricardo se lamentaba por su situación económica y hacía cuentas para tratar de buscar una salida del embrollo económico, uno de sus hijos le preguntaba a su padre que no encontraba al conejo que tenían como mascota. Entonces Ricardo comenzó a buscar a ese conejo, comenzó a mover muebles y objetos de la casa. Cuando movía un sillón y encontró al conejo, que aparentemente había brincado y la cabeza del conejo había quedado atrapada en una hendidura de aquel sillón y se había asfixiado. Todos los niños veían que su mascota había muerto y era algo que les ponía tristes. También a Ricardo, pues solo pasaban desgracias y desgracias y no sabían cómo ya salir de eso. Así habrá pasado una semana aproximadamente y un día, al estarse alistando para comenzar con su día a día, Dulce, al comenzar a hacer sus habituales rutinas y llegar al cuarto de sus hijos, notó que el más pequeño de los niños tenía una fuerte fiebre y tenía un color bastante amarillo y pálido, y así solo iban con el médico de la colonia para tratar de que les diera algún antibiótico y pudiera recobrar la salud de ese pequeño. Ese día, ella no abrió su local para quedarse monitoreando la salud de su hijo, y una vez que le había suministrado ese medicamento y también el infante se encontraba un tanto más tranquilo, se fue a recostar al sillón de la sala y apenas se estaba quedando dormida cuando sentía los párpados ya algo pesados, y en ese proceso veía una sombra pasar por la sala principal. Era una sombra un tanto jorobada, como la silueta de una anciana, vestida con telares totalmente negros y en un estado entre dormida y despierta. Veía que esa silueta se metía en esa extraña pintura del ojo que tenía exhibida en la sala. Y mientras aún seguía en ese estado, entre dormida y despierta, sentía que caía del sillón. Pero no, solo era un sentimiento, pues despertó de un sobresalto, solo por ese sentimiento de caer del sillón, el cual no era algo real, pues ella se encontraba recostada perfectamente, sin ningún peligro real de caer. Así que solo se quedaba muy pensativa, creyendo que había tenido una pesadilla, y ese día solo seguía monitoreando la salud del niño. Aparentemente no mejoraba mucho, y al día siguiente muy temprano, cuando fue a visitar a su hijo enfermo, notaba que sus 3 hijos, que eran 2 varones y una niña, ya todos se encontraban enfermos, y ella pensaba que era tal vez algo viral, lo cual los 3 niños se hubieran contagiado. Sin embargo, no podían salir de esa espiral de mala suerte y poca fortuna. Posteriormente, al llevar a esos niños al médico y estarles dando su medicamento, Dulce sentía un fuerte sentimiento en sentirse observada todo el tiempo dentro de su casa y mirar de reojo como si pasara esa silueta jorobada. Sin embargo, ella misma trataba de tranquilizarse, diciendo que solo era una sugestión por el mal momento el cual estaban pasando. Incluso, Ricardo le dio la noticia que por los problemas financieros por los cuales estaban pasando,
tendrían que traspasar uno de sus 2 locales. También tendrían que vender una camioneta y eran cosas de las cuales era complicado desprenderse, pues realmente les había costado mucho hacerse de esos bienes. Pero Dulce apoyaba a su esposo, pues no había de otra sin duda alguna. Pero también Dulce comenzó a contarle sobre los sueños que había tenido sobre la sombra y que también sentía que en ocasiones algo se sentaba arriba de ella en las noches y que literalmente se estaba volviendo loca, pues que a pesar de que ella no era muy creyente en cosas de ese tipo y que ella sentía que eso, el cuadro, estaba influyendo en su racha de mala fortuna y que estaría más tranquila si mejor se deshacían de esa pintura. Pero Ricardo realmente creía que Dulce estaba tan sugestionada por todo lo que estaba ocurriendo, desde la enfermedad de los niños, las plantas, el conejo, la mala etapa financiera por la cual pasaban. Y no era para menos. Sin embargo, Ricardo trataba de pensar racionalmente y así se lo expresaba, y también trataba de tranquilizarle, mencionándole que él trabajaría para sacar a esa familia a flote y que saldrían de esa mala etapa. Así, esa semana seguía transcurriendo y ninguno de sus 3 hijos mejoraba, más bien todo lo contrario, empeoraban de salud. Tanto se agudizó su estado de gravedad que los tuvieron que internar para un chequeo más a detalle, pero Ricardo también parecía estar enfermo, cada vez más. Incluso Dulce notaba el semblante de su esposo, que era de cansancio y malestar físico. Devolvía el estómago constantemente y se agarraba todo el tiempo las sienes de la cabeza, manifestarlo, pero sin decirlo, un constante dolor de cabeza. Y Dulce continuaba sintiendo que algo se acostaba arriba de ella en las noches, y de reojo ver esa misma sombra con esa característica joroba. Dulce, entre ese caos, también comenzó a sentirse enferma. Se sentía cansada y con ganas de devolver el estómago casi todo el tiempo. Un día Ricardo, mientras estaba trabajando en su local, solo comenzó a sentirse sin fuerzas y desmayó. Cuando volvió en sí porque una persona le auxilió, se percató que ya le habían robado las ganancias, pues algún criminal había aprovechado para despojar a Ricardo de sus ganancias, mientras él se encontraba inconsciente en el piso. Así ese día Ricardo cerró su local y se marchó a su casa. Para ese punto la desesperación de esa pareja ya había llegado a un punto crítico y sentirse miserables. Así que Dulce, que no podía quitarse la idea de que ese cuadro emanaba algo siniestro que estaba afectando totalmente a la familia, decidió tomar acciones, pero ya sin consultarlo con Ricardo. Así que solo tomaba medidas para deshacerse de esa pintura maldita y le tomó mediciones para saber el largo y ancho de esa pieza. E incluso cuando le tomaba la medición, al acercarse, comenzaba a tener algo de miedo, pues ese artículo emitía una aura bastante siniestra y oscura, algo que le hacía querer alejarse inmediatamente de ese cuadro. Y era así que fue con un carpintero y mandó hacer una caja en la cual pudiera entrar perfectamente ese cuadro. Una vez que el carpintero había terminado el trabajo, Dulce fue con un sacerdote y le contó sobre el cuadro y sobre esa sensación de miedo y angustia que le producía esa vieja pintura que había comprado en un bazar, sin saber la real procedencia de ese artículo.
También le contó todos los sucesos extraños dentro de su familia, como sus 3 hijos que se encontraban en el hospital, todo el mal que había caído en la familia. También le contaba que quería que le bendijera la caja para poner el cuadro dentro de esa caja de madera y enterrarla en algún cerro lejano, alejado de la gente. El sacerdote aceptó y también sacó unas oraciones sobre el Salmo 91, otras oraciones de San Miguel Arcángel, y bendecía esas oraciones. Le recomendó pegar esas oraciones en las paredes de la caja de madera. Acto seguido, aquel sacerdote procedió a bendecir la caja de madera y le recomendaba que tenía que enterrar bastante bien y lejos de todo esa caja, para que no se corriera en el futuro un riesgo de que alguien más la encontrara y liberara ese mal nuevamente. También el sacerdote bendijo unas medallitas de San Benito y le dio 5 pulseritas, una para cada miembro de la familia. Así fue que ese día, saliendo del templo con la caja de madera bendita, manejaba a la casa, pues tenía poco tiempo, ya que tenía que regresar al hospital más tarde para continuar con el cuidado de sus hijos. Entonces, al regresar a su casa, tomó ese cuadro, el cual por alguna razón se sentía caliente, y lo metió rápidamente a la caja. La cerró, le puso algunos clavos que reforzaran la caja. Escuchó una terrible risa en esa habitación en la cual solo se encontraba ella. Así fue que solo tomó la caja de madera y la colocó en el asiento trasero y manejó. Mientras iba manejando, se percató que dentro de la caja, ese cuadro iba brincando y salía un sonido, un tipo lamento agónico que claramente se estaba emitiendo desde el interior de esa caja. Sin embargo, ella, al estar conduciendo, sentía un terrible miedo por esa sensación paralizante de terror. Era así que condujo por al menos un par de horas hasta que llegó a un sitio en el cual ella notaba que era un lugar arbolado, bastante lejos de la civilización en general. Así que estacionó el automóvil y tomó una pala, la cual había llevado para enterrar ese terrible cuadro. Así que tomó la pala y caminó algunos metros internándose en el bosque. Posteriormente regresó por la caja de madera que resguardaba ese terrorífico cuadro y, armándose de valor, la sacó del auto y ya la llevaba hasta el punto donde la iba a enterrar. Dulce iba con mucho miedo, pues a pesar de que iba sosteniendo esa caja con ambos brazos, ella sentía cómo iba brincando abruptamente ese cuadro dentro de la caja. Y mientras Dulce intentaba seguir siendo fuerte y no sentirse dominada por su intenso miedo, escuchó con claridad una voz que había emitido ese cuadro que decía: me vengaré de ti y de tu familia. Así fue que Dulce en ese momento solo tiró la caja y quedó ahí en el suelo. Dulce, por miedo, ya no quiso recogerla, así que solo le puso hojas y pasto seco, algunas ramas, pero realmente no la enterró y solo se marchó de ahí. Incluso hasta olvidó la pala. Condujo de regreso. Posteriormente le dio las medallitas benditas a su familia, y mientras pasaban los días, cada uno de esos miembros recuperaba la salud. Y cuando Ricardo le cuestionó a Dulce sobre ese cuadro, ella solo dijo que había caído y que se había destrozado y que mejor lo había tirado. Así pasaron los días
semanas y meses, y esa familia se comenzó a recuperar poco a poco de todos sus problemas financieros, y todo el panorama había retomado su cauce a favor. Todo marchaba bien en ámbito de salud y financieramente y armoniosamente. Sin embargo, un día, ya habiendo pasado unos 4 años aproximadamente, y Dulce, al llegar a la casa, notaba que el cuadro se encontraba ahí nuevamente colgado en la sala. Ricardo le mencionó que lo había encontrado en un mercado donde vendían cosas de segunda mano y que decidió comprarlo, ya que era igualito al cual habían comprado y habían tenido en ese hogar con anterioridad. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido, mi nombre es Jesús G, y a mí me resta desearte una mórbida noche.